¿Por qué no vuelves a la casa de tus padres después de tu cirugía y alta?, declaró mi esposo fríamente justo un día antes de mi operación por cáncer de mama. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Ya no puedo verte como una mujer. Quiero que nos separemos. Me dio otro golpe mientras todavía intentaba procesar sus palabras, ya que todo se oscureció ante mis ojos y mi mente quedó en blanco. Sin embargo, él aún no se daba cuenta de que sería él quien lo perdería todo. Soy Mariel, una ama de casa de 28 años. He estado casada por 3 años. Mi esposo Pete tiene 34 años, trabaja como representante de ventas en una importante empresa comercial y es considerado un empleado prometedor. Solía trabajar en la misma empresa. Siempre me han gustado las matemáticas desde la infancia y me especialicé en ellas durante la escuela de posgrado, pero no pude conseguir una posición de investigación. Al comenzar a buscar trabajo, sintiendo las barreras de ser mujer en la investigación, elegí unirme a una empresa comercial. Fue allí donde conocí a Pete, quien más tarde se convertiría en mi esposo. No dudes en preguntarme cualquier cosa, me llamó alegremente Pete cuando me asignaron a su departamento. Muchas gracias, respondí con una sonrisa brillante. Durante mis años de estudiante, muchos hombres habían mostrado interés en mí, pero solo veían mi apariencia y nunca escuchaban realmente lo que tenía que decir. Me había acostumbrado a rechazarlos con una sonrisa educada, pero Pete parecía diferente. Quizás había sido ingenua, habiendo pasado la mayor parte de mi tiempo en laboratorios de investigación universitaria discutiendo con mis compañeros. A pesar de mi apariencia llamativa, era sorprendentemente tímida y reservada. «Muriel, ¿estás saliendo con alguien?», me preguntó Pete. Respondí con una risa tímida, «No, no lo estoy». Mi respuesta pareció sorprenderlo y él sonrió tímidamente. «¿Te gustaría salir conmigo?», me preguntó directamente. Asentí sinceramente. Nunca antes me habían invitado a salir con tanta sinceridad. Así comenzó mi relación con Pete. Pete siempre me llevaba a lugares encantadores y restaurantes. Todo era una nueva experiencia para mí, ya que rara vez había salido del campus universitario. Después de un año, me presentó un anillo durante la cena de mi cumpleaños. «Vamos a casarnos», dijo. Cuando pronunció esas palabras, me sentí como si estuviera flotando en el aire, pensando que esos momentos de película realmente suceden. Acepté su propuesta con un asentimiento. «Me gustaría que dejaras tu trabajo y me esperaras en casa, ¿estaría bien?», continuó Pete. «¿Es una condición?», respondí. «Está bien para mí», dije. No tenía nada en particular que quisiera hacer en la empresa de todos modos, y pensé que como ama de casa podría leer libros entre las tareas domésticas. Luego fuimos a conocer a los padres de cada uno. Mis padres estaban eufóricos. No es de extrañar que su hija, que siempre se había vestido sencillamente y realizaba investigaciones poco claras en la universidad, estuviera presentando a su futuro esposo. Mi familia era lo que llamarías adinerada, poseía numerosas propiedades y edificios. Mis padres vivían de los ingresos por alquiler y no necesitaban trabajar para cubrir los gastos de vida, dirigían una cafetería como hobby al lado de nuestra casa. Cuando supieron de nuestro matrimonio, se ofrecieron a construirnos una casa en un terreno un poco alejado de la casa familiar. Dijeron que sería su regalo para que no tuviéramos que pagar nada. La única condición era que, como yo era hija única, querían que Pete tomara mi apellido familiar. Pete se sorprendió al enterarse de que mi familia era adinerada y aún más sorprendido de que mis padres nos ofrecieran una nueva casa. Comprensible, considerando que sus colegas habían tenido que trabajar mientras llevaban préstamos hipotecarios, pero él obtendría una casa sin pagar un solo dólar. Varios meses después de nuestra ceremonia de boda y luna de miel, comenzamos nuestra vida en nuestro nuevo hogar. Como mi esposo deseaba, dejé mi trabajo y me convertí en ama de casa a tiempo completo. Era ingenua al pensar que ser ama de casa significaba tener mucho tiempo libre.
Me despertaba temprano para preparar el desayuno, despedir a mi esposo, lavar los platos, manejar la lavandería mientras limpiaba el jardín y para entonces ya era mediodía. Después de un almuerzo rápido, comenzaba a limpiar la casa. Vivir en una casa independiente es difícil. Estaba exhausta, justo cuando lograba recuperar el aliento, era hora de preparar la cena. No había tiempo para leer libros. A veces estaba tan cansada que olvidaba preparar la cena. En esas ocasiones, mi esposo gritaba furiosamente: «Estoy cansado del trabajo, no hay cena ni baño listo, ¿qué tipo de ama de casa eres?». Incluso cuando decía esas cosas. No soy un robot, hay veces que no me siento bien y cuando no puedo hacer algo simplemente no puedo, lo siento por antes. Luego, por la noche, él intentaba dulcemente iniciar intimidad. Cuando me negaba diciendo: «Estoy soñolienta, déjame dormir». Él inmediatamente se volvía hosco. Yo cedía a regañadientes, solo deseando poder dormir. Aún así, me convencía a mí misma de que así era la vida matrimonial. Mi esposo, trabajando para la empresa comercial, a menudo tenía horas extra y viajes de negocios para negociaciones de importación. Durante esos tiempos, sentía una sensación de paz a cambio de la soledad de estar sola. Al entrar en nuestro segundo año de matrimonio, la actitud de mi esposo hacia mí cambió claramente. Anteriormente, incluso después de gritar bruscamente, todavía mostraba afecto, pero ahora a menudo simplemente se iba a la cama. Aunque todavía tenía frecuentes horas extra y viajes de negocios, algo se sentía diferente. Mirando atrás, eso podría haber sido una señal de su infidelidad. Cuando reuní el coraje para preguntarle al respecto, él respondió con una expresión molesta: «Recientemente me he hecho responsable de la planificación de nuevos productos. Estoy ocupado, ¿podrías dejarme solo un rato?». En ese momento, todavía creía lo que mi esposo decía. Una noche, mi esposo llegó a casa inusualmente temprano y buscó intimidad conmigo después de mucho tiempo. Incluso yo debía estar sintiendo frustración al responder amablemente: ¿Qué es esto?», dijo mi esposo mientras tocaba mi pecho. Cuando lo sentí también, había un bulto duro en mi mama izquierda. «Tienes razón, hay algo allí», dije. Como no había dolor, no lo había notado hasta entonces. Al día siguiente, preocupada, busqué en línea a un ginecólogo cercano para hacerme un chequeo. Afortunadamente, había un hospital bien valorado cerca, así que inmediatamente hice una cita. El día del examen, una doctora de aspecto amable me recibió con una sonrisa al entrar en la sala de examen, sintiéndome abrumada por la ansiedad. «No te preocupes, está bien. ¿Podrías quitarte el sostén, mantener la camisa puesta y acostarte aquí?». Me acosté en la mesa de examen según las indicaciones. Ella palpeó con la palma de la mano, presionando ocasionalmente con los dedos para buscar puntos duros. Luego vinieron la radiografía de pecho, la mamografía y más pruebas. Después, análisis de sangre y una biopsia con aguja del bulto para análisis celular. Cuando terminaron las pruebas, dijo: «No tendremos todos los resultados hoy, pero te contactaré cuando estén listos». Aunque sonreía, su rostro parecía más triste que cuando había llegado. Esa noche quise hablar con mi esposo, pero él no volvió a casa. Pasé una noche ansiosa sola. Al día siguiente, cuando mi esposo regresó del trabajo por la noche, le pregunté sobre la noche anterior. «Surgió un trabajo repentino y tuve que preparar documentos». «Lo siento, no te contacté», dijo él. «¿Cómo estuvo el examen?», preguntó con una voz desinteresada. «Aún no están los resultados, pero por el comportamiento de la doctora, no parece bueno», dije con lágrimas, estaba tan ansiosa. «¿Qué?». «No está bien», dijo mi esposo sin siquiera mirarme. ¿Ya no le importo? Las lágrimas que había estado reteniendo rodaron por mis mejillas. Mi esposo ni siquiera lo notó, absorto en intercambiar mensajes en su smartphone.
Me desplomé en la cama y, cuando recuperé el conocimiento, me había quedado dormida con lágrimas empapando mi almohada. La luz de la mañana entró en la habitación, pero mi esposo ya se había ido. Unos días después, recibí una llamada de que los resultados de las pruebas estaban listos. Mi corazón se hundió. Aunque quería hablar con alguien, mi esposo no había vuelto a casa desde ese día en que entré en la sala de examen. La doctora tenía una expresión solemne. «Por favor, siéntate», dijo. Me senté mientras continuaba. «Sospechamos cáncer de mama. Te escribiré una derivación a un hospital más grande, ¿cuál prefieres?», me informó la doctora. Estaba demasiado sorprendida para pensar claramente. «Cualquier lugar que recomiendes estará bien», fue todo lo que pude decir. La doctora nombró el Hospital General Grande más cercano. «Sí, por favor, refiérame allí», dije. En ese momento, no me importaba dónde, mientras pudiera recibir tratamiento. Más tarde, fui al hospital referido con la carta de derivación. Me sometí a otra ronda de pruebas, incluyendo un EKG y examen de pulmones. Esta vez, aparentemente necesitaban verificar si tenía suficiente fuerza para la cirugía. Después de eso vino la consulta. ¿Te gustaría conocer todos los resultados de las pruebas?, preguntó la doctora en voz baja. «Por supuesto, por favor, dime todo sin ocultar nada», respondí. «En ese caso, por favor, regresa con tu familia otro día para discutir los síntomas detallados y el plan de tratamiento», dijo la doctora. Asentí, pensando que necesitaba informar a mi esposo y a mis padres. Cuando mi esposo finalmente volvió a casa, le conté al respecto. «¿También tengo que ir?», pregunté. «Estoy ocupado con el trabajo, ¿no serían suficientes tus padres?», dijo él de manera despectiva. «¿No te importa mi salud?». Quería gritar: «Por favor, no digas eso. Quiero que escuches conmigo», logré susurrar con la voz temblorosa. «Está bien, intentaré arreglar algo», dijo mi esposo, accediendo a regañadientes. Al día siguiente, visité la cafetería de mis padres y les pedí que vinieran a escuchar el diagnóstico conmigo. Les había contado sobre los exámenes debido a problemas de salud, pero cuando escucharon mi historia, los vi más angustiados de lo que jamás los había visto. «Pero es curable, ¿verdad?», dijo mi madre al borde de las lágrimas. No pude responder a tales preguntas porque no sabía. Se suponía que debíamos enterarnos del tratamiento juntos como familia. Llegué al hospital un poco temprano con mis padres en el día acordado, sintiéndome comprimida por el estrés, y esperé a que mi esposo llegara. Sin embargo, no había señales de que viniera. No importaba cuánto esperáramos, intenté llamar a su celular. «Oh, fue hoy. Lo siento, pero tengo una reunión importante próximamente», dijo él. «¿Cómo puede ser?», pregunté. Definitivamente le había contado sobre ello. ¿No estaba escuchando? «¿Dónde está Pete?», preguntó mi padre preocupado. «Tiene trabajo repentino, no se puede evitar», respondí con una sonrisa forzada. Sabía que se veía antinatural, pero no tenía otra opción. La conclusión fue que tenía cáncer de mama. La palabra cáncer de la boca de la doctora pesaba más de lo que había imaginado. Mis pies se sentían pesados en el camino a casa. «Es cáncer de mama», le dije a mi esposo cuando regresó del trabajo. «Oh, así es», respondió fríamente. ¿Cómo pudo ser tan indiferente cuando su esposa tenía una enfermedad tan grave y yo iba a operarme la semana después? «Podría perder mi mama izquierda», logré decir, suprimiendo el impulso de llorar. «No se puede evitar, si es una enfermedad», dijo mi esposo con ligereza. «¿Eso es todo? ¿Realmente estás bien con lo que me está pasando?». No pude evitar gritarle a mi esposo, luego me encerré en el dormitorio. Desde ese día, mi esposo no mostró su rostro. Lloraba todos los días por la ansiedad acompañada de mis padres.
Entré al hospital el día de mi admisión, ¿mi esposo no vendrá ni en un día como este? El pensamiento me entristeció nuevamente. Luego, el día antes de la cirugía, mi esposo apareció de repente en mi habitación de hospital. Pensé que finalmente se había preocupado y había venido a visitarme, pero no pude creer las palabras que salieron de su boca. Después de tu cirugía y alta, vuelve a la casa de tus padres. Podrías perder tu mama izquierda, ¿verdad? Ya no quiero una mujer así, qué hombre tan cruel. ¿No se supone que las parejas se apoyen mutuamente en momentos como este? Grité, pero mi esposo salió de la habitación sin decir nada. Me preguntaba si estaría bien tener la cirugía con tales sentimientos. Sin embargo, extrañamente, una fuerza se llenó dentro de mí. No dejaré que mi esposo salve su voluntad. Venceré esta enfermedad sin importar qué, así me sentí. En la mañana de la cirugía, le conté a mis padres sobre lo que mi esposo había dicho el día anterior. ¿Qué dijo que rompiera con un hombre así?, dijo mi padre mostrando su enojo. Así es, Muriel. Nunca pensé que diría cosas tan crueles, y mucho menos que no estaría a tu lado cuando estás pasando por un momento tan difícil. Mi madre tampoco pudo contener su enojo hacia mi esposo. Sí, pero ahora mismo quiero que recen por el éxito de mi cirugía. No me rendiré, dije mientras me dirigía a la sala de operaciones. Después de la cirugía, desperté en la unidad de cuidados intensivos. Estaría conectada a monitores por una noche hasta que la anestesia desapareciera completamente y mi condición se estabilizara. Afortunadamente, el cáncer no se había extendido tanto como pensaban y no necesitaban extirpar toda mi mama izquierda. Me sentí un poco aliviada. El doctor dijo que si mi herida sanaba bien, podría darme de alta en unas 2 semanas para recuperarme en casa. Sin embargo, aproximadamente una semana después de mudarme a la sala general, recibí una llamada de mi madre. Mi padre se ha desmayado y lo han llevado en ambulancia. Tuvo un ataque al corazón y llegó demasiado tarde para que lo salvaran. Era justo cuando mi cirugía había salido bien y estaba a punto de darme de alta. Nunca imaginé que una desgracia así le sucedería a mi padre. Como estaba hospitalizada y no podía hacer nada, mi madre y los parientes de alguna manera organizaron el funeral. Incluso en un momento así, no pude contactar a mi esposo. Cuando contacté a su empresa, dijeron que estaba en un viaje de negocios al extranjero y no volvería por un tiempo. Les pedí que, por favor, le hicieran contactar conmigo ya que mi padre había fallecido. Me sentí frustrada de no poder hacer nada cuando mi padre, que tanto se había preocupado por mí, había muerto. Después del alta, regresé a la casa de mis padres, no porque mi esposo me lo hubiera dicho, sino porque necesitaba discutir los asuntos de la herencia con mi madre. En medio de esto, recibí una llamada de mi esposo. Felicidades por tu alta. Escuché que tu padre falleció, mis condolencias. Por cierto, tengo algo de qué discutir, ¿puedes venir a la casa? A pesar de la muerte de su suegro, el tono de mi esposo era alegre, como si hubiera estado esperando esto. Está bien, ¿qué te parece este domingo? Hablé tan calmadamente como pude. De acuerdo, estaré esperando, respondió mi esposo y colgó. Mamá, ¿el nombre en la escritura de nuestra casa y terreno? Le pregunté a mi madre, deberían estar a nombre de tu padre, incluyendo la propiedad de la casa, ¿por qué? ¿Puedes tener esos documentos listos para el domingo? Respondió mi madre. ¿Qué? Pregunté. Prepara todos los documentos de los bienes raíces de tu padre, están aquí, dijo mi madre mientras extendía los papeles sobre la mesa. Ese domingo, me dirigí a reunirme con mi esposo, llevando papeles de divorcio completados y todos los documentos relacionados con nuestra casa. Ya habiendo decidido el divorcio en mi corazón, mi esposo me esperaba en casa con una mujer joven. Aunque ella llevaba un maquillaje algo llamativo, su rostro aún tenía rastros de juventud. Estaba enojada porque mi esposo había elegido a una mujer así en lugar de a mí. Vamos, dijo él. Bueno,
Supongo que aún es tu casa también, dijo mi esposo con una sonrisa sin vergüenza. Esto es lo que quieres, ¿verdad? Sostuve los papeles de divorcio hacia mi esposo. Captas rápido, así las cosas son más fáciles, dijo él. Mi esposo llenó los papeles de divorcio sin dudar y me los devolvió. La mujer se sentó silenciosamente junto a mi esposo, observándonos. Es el momento perfecto de que tu padre muriera, ahora esta casa es mía, dijo mi esposo con una expresión complacida. ¿De qué estás hablando? Dije deliberadamente en un tono exagerado mientras extendía los documentos sobre la mesa de la sala. Continué, ¿dónde está tu nombre en esto? Esta casa pertenece a mi padre. ¿Qué estás malinterpretando? Alzaba la voz, como si estuviera atónita. Esta casa nos fue dada por tu padre y cuando decidí tomar tu apellido familiar, ¿no me convierte eso en heredera de tu padre? Dijo mi esposo con un rostro serio. Si realmente pensabas eso, es absurdo. ¿Entraste en adopción con mi padre? No, ¿verdad? ¿Tienes siquiera derechos de propiedad sobre esta casa? ¿Recuerdas haber firmado algún documento? Los herederos del patrimonio de mi padre somos mi madre y yo. No tienes derechos de herencia, afirmé firmemente. Eres solo mi cónyuge, ni más ni menos. No tienes nada que ver con la herencia de mi padre. En ese momento, mi esposo tartamudeó. ¿Qué? Pero entonces, ¿cómo? De repente te pones nervioso, dije. Esto no es lo que dijiste. Me dijiste que te divorciarías de tu esposa y que podríamos tener la casa. Eso es por lo que accedí a casarme contigo. La mujer que se sentaba junto a mi esposo hizo un puchero con enojo. Tengo tus papeles de divorcio firmados y una vez que los presente en la oficina de la ciudad, ya no seremos marido y mujer. Eres libre de casarte con esta mujer, pero respecto a esta casa que estoy destinada a heredar, ¿qué planean hacer ustedes dos? Mientras hablaba, ondeé los papeles de divorcio. Mi esposo se desplomó de rodillas en el lugar. Bueno, si quieres seguir viviendo aquí, podría vendértela. Sin embargo, los precios de la tierra en esta área han subido, así que no será barato, dije deliberadamente y con alegría. Mi esposo de repente miró hacia arriba y preguntó. ¿Cuánto? Sí, si puedes pagarlo, simplemente cómprala, dijo la mujer mientras empujaba al lado de mi esposo. ¿Qué tal alrededor de $1 millón por la casa y el terreno? Había querido exagerar un poco, pero los valores de las propiedades en esta área habían subido. Si realmente hiciéramos una tasación para el terreno y la casa combinados, probablemente serían aproximadamente esa cantidad. $1 millón, respondió él. No hay manera de que pueda pagar eso. ¿Estás bromeando? Eso es extorsión, es demasiado caro, gritaron mi esposo y la mujer con angustia. Si piensas que es demasiado alto, siéntete libre de consultar a un tasador inmobiliario, pero no creo que sea tan barato como lo imaginas, declaré firmemente. Quizás superar la cirugía me había dado coraje. Para alguien que solía ser tan tímida, me sorprendió con mi asertividad. La gente realmente puede cambiar. Eres algo más, dijo ella. ¿Sabes eso? ¿Pensaste que solo porque tomaste mi apellido familiar automáticamente obtendrías los bienes de mi padre? Realmente no sabes nada, ¿verdad? Dije burlonamente, despreciando la ignorancia de mi esposo. Está bien, me disculpo. Lo siento, lo del divorcio fue solo una broma. Ella es solo una aventura, así que no lo tomes en serio, dijo de repente mi esposo, empezando a hablar con una voz aduladora y dulce. ¡Qué horrible! ¿Qué está pasando? Me dijiste que te divorciarías de tu esposa y te casarías conmigo para que pudiéramos vivir en esta casa. ¿Fue todo una mentira? La mujer miró a mi esposo con enojo. Dijiste que ibas a divorciarte de tu esposa y que esta casa era tuya. Todo lo que me dijiste fue completamente diferente, la cara de la mujer estaba roja de enojo. Dijiste que no querías a una mujer que perdió su mamá, ¿verdad?
Ve a vivir con esa mujer. Ustedes dos se merecen el uno al otro. Lo descarté fríamente a mi esposo, dije. Luego añadí, oh, te daré una semana para decidir si vas a irte. Luego, vete rápidamente. Cualquier cosa que quede después de eso, la tiraré. Buena suerte con eso. Salí de la casa con esas palabras de despedida. Podía oír una voz aguda regañando a mi esposo y el sonido de algo rompiéndose desde adentro, pero esa no era mi preocupación. Pensé que los facturaría después por cualquier cosa que rompieran. Presenté los papeles de divorcio en la oficina de la ciudad. No dudé en absoluto. Pensé que debería haber reunido evidencia de su aventura y exigido compensación, pero no quería tener nada más que ver con un hombre así. Creo que si no me hubiera encerrado en el laboratorio universitario y hubiera aprendido más sobre el mundo real, tal vez no me habría enamorado de un hombre tan superficial. Aunque me preocupa la recurrencia del cáncer, no me rendiré. La vida apenas está comenzando. Escuché de un excolega que la mujer con la que estaba mi exesposo resultó ser su subordinada en la empresa. Aparentemente, se hicieron íntimos mientras trabajaban horas extra y viajaban juntos en el mismo equipo de planificación de productos. Cuando se supo esto en la alta gerencia, ambos fueron removidos del equipo y transferidos a diferentes departamentos. La mujer, incapaz de soportar los rumores en la oficina, renunció. Mi exesposo fue asignado a la gestión de inventarios en un almacén de importaciones cerca del puerto, donde ahora pasa sus días haciendo rondas en el almacén. Aunque técnicamente recibió un ascenso en el título, fue efectivamente un descenso. Probablemente, la empresa solo quería deshacerse de él. Qué final tan miserable para alguien que había sido considerado prometedor. Heredé el patrimonio de mi padre, dividiéndolo con mi madre, porque los valores de las propiedades habían subido tanto que no podíamos pagar todos los impuestos de herencia y tuvimos que pagar aproximadamente la mitad de los activos de la tierra en especie. Los ingresos restantes por alquiler y las ganancias de la cafetería deberían ser suficientes para cubrir los gastos de vida de mi madre. Tomé la casa donde vivía con mi exesposo y abrí una escuela de tutoría allí. Hay muchos niños que luchan con las matemáticas, lo cual me encantaba. Decidí aceptar estudiantes desde primaria hasta secundaria, esperando compartir la alegría de las matemáticas con ellos. Estaré feliz si incluso unos pocos niños descubren lo divertidas que pueden ser las matemáticas. También he comenzado a trabajar en la tesis que dejé sin terminar en la escuela de posgrado. Algún día, cuando las cosas se calmen, me gustaría regresar a la escuela de posgrado y reanudar mi investigación.